Bienvenidos a un nuevo video de Redes de Luz. Mi nombre es Noelia Plevani y me encontrás en Facebook y en Instagram con Ma Medita. Hoy voy a estar compartiéndote un hermoso significado conectado con un hermoso y diminuto animalito como lo es un pájaro que muchos conocemos, que es el gorrión. Así que te voy a contar sobre una historia particular con respecto a este bello animalito y cuál es el significado, cuál es el mensaje, cuál es la enseñanza que me dejó. Así que no te pierdas el video a continuación. ¿Qué es lo que tiene para ofrecernos el hermoso gorrión? La verdad es que hay algo conectado con esto del amor propio, del amor por uno mismo, que tan difícil nos es, tan complejo nos resulta amarnos a nosotros mismos, ¿no? En el día a día. Es un sentimiento que en definitiva ese amor que estamos buscando en el afuera siempre empieza por nosotros mismos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que no lo encontramos afuera, porque tampoco lo estamos encontrando ahí adentro para poder encontrarlo y irradiarlo hacia el resto y atraer todo ese amor que nosotros ya tenemos, ¿sí? Es muy difícil para todos querernos, aceptarnos principalmente, perdonarnos un montón de veces y protegernos o cuidar de nosotros mismos. Debería ser tan simple y es siempre lo que más nos cuesta. Nos cuesta más amarnos y cuidarnos que cuidar y amar a otros, ¿no? Somos súper duros con nosotros mismos. Solemos perdonar atrocidades en el otro, pero no perdonamos quizás simples fallas en nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos lleva a ser tan crueles con nosotros? Yo recuerdo un día para ir a esa hermosa anécdota que tengo con el gorrión, que en realidad pasó hace muchos años, pero hace un tiempo yo me senté y escribí un poco el lineamiento de este video y pasaron varios meses y nunca al final me senté a grabarlo. Y hace unos días varias personas en Instagram me estuvieron preguntando por el gorrión. Y yo dije, qué raro, me están dando como una señal, y yo que estoy abierta a las señales, de que quizás es el momento de grabar finalmente este video. Y me trajo a la anécdota, a la mente, de una época y de un día en particular en el que yo estaba en mi casa. Yo había vivido una ruptura amorosa, ¿sí? Estaba transitando un amor que no me era correspondido hace ya varias semanas. Estaba atravesando un momento de muchas lágrimas, de mucho vacío, de mucho dolor, mucho dolor. Sentí eso que sentimos todos cuando alguien nos abandona o cuando algo se frustra, cuando un amor no llega a buen puerto. Y en algún punto también me di cuenta que yo no estaba dispuesta a salir de ese sufrimiento, estaba aferrada y apegada a ese sufrimiento, ¿no? Y en medio de todo ese caos que era mi vida, en donde no salía mucho de mi casa y lo estaba atravesando bastante en soledad y en sufrimiento, un día apareció un golpe en mi ventana. Yo vivía en un departamento muy alto y algo estaba golpeando. Yo sentí un golpe en el vidrio de una de las ventanas, el ventanal principal del balcón. Y me acuerdo que de todo ese sufrimiento y todos esos pensamientos y todo ese círculo vicioso en el que me había metido, que no era muy constructivo, sino todo lo contrario, para conmigo misma, en donde me castigaba, me golpeaba, me sentía la peor, me sentía hecha pedazos y también con muy poca capacidad de ser amada y de amar, aunque amaba, pero sentía que no me estaban amando. Y me acuerdo que me di vuelta, como sorprendida, como que eso me sacó de todos esos pensamientos y esas lágrimas. De hecho, estaba llorando, estaba en esos momentos en los que sufría, cual novela. Y vi como una cosita chiquitita. Llegué a darme cuenta de que tenía plumas, de que había un pico en todo eso, pero era algo muy chiquitito, ¿sí? Apenas se llegaba a ver. Y entonces presté un poquito más de atención, me acerqué un poquito más y entendí, era un gorrión. Entendí que era un gorrión.
ese pajarito chiquitito estaba golpeando a mi vidrio, pero golpeaba con una fuerza, con una insistencia, con una firmeza, como si fuese un martillo, una masa, pero no rompía el vidrio claramente, pero era un ruido bastante importante y con mucha firmeza. Yo no estaba entendiendo nada, nunca un pajarito había golpeado mi ventana. Me acerqué a verlo, el pajarito no se fue y el pajarito se quedó mirándome con unos ojos dulces. O sea, la sensación que me dio es algo tierno, dulce, pero contundente, una mirada fija, una mirada algo que no me dejaba de mirar, ¿no? El pico era súper tierno, las alitas eran como de juguete y me acuerdo que en ese momento en que estaba como generando esa conexión, ese intercambio de miradas en donde no me sacaba la vista y era un pajarito de este tamaño y me miraba y me daba como una ternura, pero a la vez me intimidaba tanta firmeza y tanta insistencia en mirarme, siendo un pajarito. Pensé que se iba a ir, de hecho cuando me acercaba tocan el timbre. Entonces otra vez como que me sacaba de esa situación, o sea, el pajarito me había sacado de estar llorando, pero ahora que estaba conectada con el pajarito algo me sacaba y era un timbre. Entonces dije, qué raro, yo no estaba esperando a nadie. Entonces corrí a responder a la puerta, pero nadie me respondió del otro lado. ¿Quién es? Nada, miraba por la mirilla, nadie. Yo a la oscuridad, no estaba ni prendida la luz, dije, ¿quién es? Entonces abrí la puerta con un poquito de temor, mucha incertidumbre, no había absolutamente nadie. Entonces cerré la puerta y dije, ¿quién era que me estaba golpeando? Pero nadie me había golpeado. Otra vez, en realidad no golpeado, sino tocado el timbre. Apenas cerré, me acordé del gorrión, volví corriendo a la ventana, que en realidad estaba a 3 metros, y el pajarito ya no estaba. Ya se había ido. Y me quedé como con cierto vacío también, ¿no? Y me quedé todos esos días, me acuerdo que ese día fue algo muy raro, porque así como el pajarito había sido raro, el que toque en el timbre y que no haya nadie también había sido raro. Estaba cero conectada en ese momento con las señales, con los ángeles, con nada. Pero algo me había generado como raro, o al menos raro. Y me quedé muchos días pensando en el pajarito, ¿no? Que había golpeado la ventana. Y en esa mirada que me había quedado como grabada en la retina, ¿no? Pero me había mirado como siendo amigo, como algo lindo, ¿no? No me había generado algo feo, ¿no? Es como si me hubiese hablado sin hablarme, como en un código, como entregándome un mensaje que yo no había podido descifrar, ¿no? Era lo veía como un mensajero. Entonces empecé a leer mucho sobre su especie, sobre las costumbres del gorrión. Quería entender cómo podía hacer para atraerlo, ¿no? Para que vuelva, para que me termine de entregar mi mensaje. Más allá de que no creía en nada, de que estaba pasando lo terrible, de que estaba un día en un pozo de tristeza y de frustración y de fracaso y de desesperanza también, yo me abría a entender que era un mensaje. Pude ver eso, que era un mensajero. Y intenté que aparezca, lo esperé durante días, durante semanas y nunca volvió. Entonces un día comprendí finalmente que ese mensaje ya había sido entregado. Cuando iba viendo sobre sus imágenes de los gorriones y leyendo también sobre sus hábitos y demás, fui como comprendiendo qué es lo que me había querido transmitir en ese golpeteo que había dado en mi ventana, que había sido tan fuerte, tan perturbante, tan perturbador, no perturbante. Y había entendido que ese pajarito, así de diminuto, de chiquitito, de ínfimo, con un piquito pequeño, tenía un sonido tan fuerte lo que había generado, ¿no? Que con eso había logrado captar mi atención y sacarme de esos pensamientos, de esas lágrimas, de ese abatimiento en el que estaba metida y sumida una y otra vez, ¿no? Como un pájaro carpintero que me torturaba, haciéndome sufrir una y otra vez, repitiéndome: no vales nada, nadie te va a querer, ¿por qué me dejaste? Lo arruinaste, ¿no? Un poco con culpa, con desesperación y hablando conmigo misma, que es lo peor, porque estaba sola, ¿no? Y en algún punto entendí que así como él, siendo tan chiquito, logró tanto con un golpeteo sencillo sacarme de en lo que estaba sumida, ¿no? Como metida, fui comprendiendo que el mensaje también era profundo, ¿no? Había entendido que quizás las cosas grandes no son siempre las que más se notan, que yo había estado aplastada en una relación
en la que sentía que lo tenía todo, pero en realidad nadie me amaba. En donde sentía que tenía todo, pero me faltaba lo más importante, que era amor. Entonces entendí en ese momento que no eran tan importantes las grandes cosas como las casas, los autos, los anillos, ¿no? Sino que lo importante quizás era no tener vacíos cuando hablabas, y que si hablabas te oigan aunque dijeses poco. Y eso no había sucedido en mi relación. Leí por ahí también que el gorrión es una de las aves más comunes en todo el planeta, por eso estoy segura que muchos conocen al gorrión. Porque sobrevive, porque se adapta al medio, donde incluso muchas otras especies fracasaron, ¿sí? Y eso es lo que aumenta terriblemente su orgullo, porque sobrevive donde no todos sobreviven, y su autoestima, porque pudo sobrevivir. Y porque no es solamente que otras especies no pudieron sobrevivir donde él sí, sino que otras especies más grandes, con más posibilidades, no pudieron sobrevivir y él sí, siendo tan chiquito, ¿no? Y ahí me di cuenta, dije, la pucha, me quedé atrapada tanto tiempo sintiendo que había algo en mí que hacía que el otro no me ame. Me sentí tan enojada, tan culpable, tan frustrada, ¿no? Tan fracasada. ¿Cuánto tiempo me pasé no viendo que en realidad en vez de sobrevivir a la ruptura amorosa, a un cierre, a un fin de ciclo, estaba como apegada al sufrimiento y a no soltar lo que ya se había ido, ¿sí? Y que no estaba afrontando una gran prueba que tenía y no estaba logrando el trascenderla. Y estaba tan ciega que no podía sacarme a mí misma de todo eso. Y estaba tan ciega que no podía ver de que en realidad era bueno lo que me estaba pasando. Porque ahí me estaba sintiendo poco amada, pero también me estaba sintiendo poco amada, aunque no me daba cuenta, porque tenía la vista puesta en las grandes cosas y no en aquellas que quizás no eran tan tangibles o tan visibles o tan tocables, ¿no? Como tan físicas o materiales, que estaban adentro, y que es que yo tenía un vacío, tenía ahí un agujerito de que nadie me oía, de que nadie me amaba, de que nadie me valoraba. No lo podía ver, ¿no? En algún punto estaba todo el tiempo dispuesta en esa relación a esperar que el otro me acepte, siendo carente de toda autoestima. Y ese pajarito había captado mi atención, ¿no? Como yo no la había captado conmigo misma, yo no había llamado mi atención en todo este tiempo y no me había escuchado, aunque mi alma me estaba hablando terriblemente, ¿no? Ese bello canto del gorrión fue como una invitación a despertar mi chakra corazón, para recuperar mi propio amor, para reaccionar, para escucharme a mí misma, para verme, para sacar la venda de los ojos, para reaccionar, para salir del lugar en el que estaba. Y en algún punto, después de analizar, de estudiar, de aprender tanto sobre el gorrión, fue como que dije, tomo coraje, si el gorrión puede sobrevivir donde otros no pueden, yo puedo también sobrevivir a esto y usarlo a mi favor, ¿no? Y todo esto me empujó a cantar mi propia canción de la aceptación y del amor propio. Yo era tan chiquitita como ese gorrión cuando tocó a mi ventana, me sentía así, diminuta, que nadie me veía, que nadie me veía, que nadie me amaba, ¿no? Y gracias a su hermosísimo mensaje, al cual estoy profundamente agradecida, entendí que dependía de mi fortaleza interior y no de mi afuera, o de la fuerza del otro, o del amor del otro. Y entendí también que lo que realmente importaba era que yo me viera y yo me oyera, cosa que hace mucho tiempo no estaba haciendo. Así que fue un hermosísimo mensaje de autovaloración, de autoaceptación, el de este hermoso gorrión. Y te hago estas preguntas que yo me hice y que yo fui respondiéndome a lo largo de todo este tiempo, esto pasó hace muchos años, después de esa visita de ese hermoso animal. ¿Te amás? ¿Te aceptás?
¿Te exigís quizás más que lo que le exigís a los otros? ¿Pensás que todo lo estás haciendo mal? ¿Sentís que no mereces nada? ¿O que mereces todo lo que te pasa? ¿Qué es lo que sentís sobre vos mismo? Ojalá que puedas responderte estas preguntas con el amor que te mereces, con la sabiduría que tenés, que quites también tu venda, que te veas tan grande como el pichón del gorrión y como el gorrión se ven día a día, aún así, siendo tan chiquitos físicamente, adentro tienen tanto para dar. Y a mí me ayudó tanto su mensaje. Espero que el mensaje del gorrión te llegue, que te haga reaccionar, que te haga abrir esos ojos hermosos que tenés. Y te invito a contarme si viste algún gorrión, en qué momento lo viste. Como siempre digo, las señales tienen que ver con lo que venís procesando, lo que venís viviendo, lo que venís sintiendo, lo que venís pensando. Es muy particular, es muy personal. Adapta esto según te resuene a tu propia vida, a tu propio momento, a tu propio sentir. Espero que esto te haya llegado al corazón, que te haya quedado al menos una palabra de todo lo que dije. Cuento mis historias porque creo que a partir de una historia de verdad se entiende aún mucho más lo que quiere transmitir y lo que significó. Y te lo cuento desde mi corazón. Así que gracias por estar del otro lado. Vamos a hacer esto. Estoy acá gracias a que también empecé a amarme un poco más y en eso tuvo que ver mucho este hermoso gorrión. Espero que el mensaje te haya servido. Te mando un beso enorme. No olvides que puedes suscribirte al canal activando la campanita para recibir notificaciones. Cada suscriptor me ayuda muchísimo a poder seguir haciendo esto cada día. Así que te súper agradezco si puedes hacerlo. Vamos a hacerlo. Y cuantas más personas puedan oír mensajes como estos, más esperanza quizás pueda haber en todos nosotros. Beso grande y que tengas una semana hermosa, llena de autoestima y de amor propio.